¿Por qué llegás a interesarte tanto por el Palacio Salvo? Mirá, la investigación y el libro lo realizamos junto con Mariela García, ella es profesora de literatura, yo soy licenciado en Ciencias de Comunicación, y juntos siempre nos gustó el Palacio Salvo. Incluso nosotros vivimos acá cerca, y de nuestra ventana lo que se ve como si fuera un cuadro es la silueta del Palacio Salvo. Hace muchos años vivimos ahí, y siempre nos gustó la ciudad y nos gustó los edificios y más el Palacio Salvo. Además, esa figura tan enigmática, esa silueta, yo siempre les digo, la tapa del libro es una silueta oscura del Palacio Salvo con el atardecer atrás. Y esa silueta tan opaca, que nosotros lo vemos, siempre nos gustó tratar de volverla transparente y poder entrar en ella y poder descubrir todas las historias y las leyendas que hay atrás de esas puertas y esos lugares que se encierran el Palacio Salvo. Y bueno, así empezamos de a poquito. Primero habíamos pensado hacer algo más acotado sobre cómo el Palacio Salvo se transforma en el símbolo de la ciudad, el emblema. Y luego lo fuimos agrandando un poquito más y fuimos agrandando las historias. Y ahí sí, cuando quisimos acordar, era una investigación grande y se transformó en el libro, que hace un año que salió, ya hace un año y medio que salió, y que bueno, y que lo usamos como base documental de las visitas. Porque a partir del libro fue que nosotros presentamos el proyecto de hacer visitas guiadas. Nosotros siempre, cuando la gente después de leer el libro nos decía, nos quedamos con ganas de entrar ahora. No se podía entrar porque acá no había visitas guiadas. Y bueno, nosotros representamos ese proyecto, que en algunas cabezas acá ya estaba pensándolo. Y bueno, lo pudimos consolidar junto con el directorio del momento del Palacio Salvo. Y ahí surgió esa visita que estamos haciendo 2 veces por semana, martes y jueves a las 4 de la tarde, y algunos sábados lo hacemos a las 3 de la tarde también. Y bueno, era la manera de empezar a conocer el edificio. Y a nosotros siempre nos gustó, por eso te digo, en un momento le pusimos un fin y dijimos, bueno, vamos a terminar acá la investigación, por lo menos la congelamos acá, publicamos el libro, ya teníamos, son 21 historias, además de la parte teórica del libro. La parte teórica no, la parte donde hablamos de la historia de la familia. Nosotros en la primera parte del libro hablamos de la historia de la familia Salvo, del arquitecto, del Palacio Barolo de Buenos Aires, y hablamos también de las distintas visiones del edificio. Eso está muy interesante, cómo a través del tiempo han habido diferentes visiones del Palacio Salvo. Desde la literatura, hay poemas del año 28 ya sobre el Palacio Salvo, de Benedetti en los años 60, de la mirada del cine, el dirigible, por ejemplo, se ha filmado todo acá en el Palacio Salvo. Y cómo también intelectuales y gente, cómo habla y cómo siente el Palacio Salvo. Nosotros por eso hicimos muchas entrevistas a vecinos, sobre todo vecinos que hacía muchos años que vivían acá, a ver cómo ellos sentían el edificio, por qué querían vivir acá. Y es muy interesante. Incluso las primeras personas, que eran 2 viejitas que entrevistamos, nos dijeron que lo que les daba el Palacio Salvo era seguridad. Tú puedes pensar que acá en el centro, que está medio bravo, y no, todo lo contrario, ellos eran como, el Palacio Salvo, ¿qué les da? Seguridad. Otra señora, ya tiene sus años, que hace muchos años que vive acá, un día que la entrevistamos nos decía, no, acá había que en los años 60, como que había que ponerse en lista de espera para poder acceder al Palacio Salvo, porque era un lugar muy codiciado. Después empezó un poco la decadencia para ahora empezar a levantarse los últimos años. Entonces toda esa primera parte del libro la dedicamos a esas cuestiones. Y la segunda parte, las historias. Y ahí hablamos de historias que tienen que ver con lugares, como por el Club del Billar, el Salón de Fiestas. Hablamos de personajes que tienen que ver. Hay un vecino acá que tiene las torretas, se llama Belardo, que tiene una gran historia con el edificio, también lo entrevistamos, hicimos una historia de él. Agua Páez, la hija de
de Páez Vilaró, también tiene su apartamento acá. Bueno, el Vitró, por ejemplo, ahora lo están restaurando. Hicimos toda una historia del Vitró que es muy interesante. Y también, por ejemplo, artistas. Hay una pintora muy conocida uruguaya, se llama Virginia Patrone, que ahora vive en Barcelona y que ha hecho muchos Palacios Salvo y que son muy buenos sus cuadros. Y también hacemos una historia donde recreamos como ella estaría haciendo un cuadro sobre Palacios Salvo. Y bueno, y así llegamos a 21 historias. El teatro cuando estaba en un estacionamiento, ahora también tratamos de reconstruir un poco. También, por ejemplo, cuando se inauguró el edificio, eso es algo que mucha gente se olvidó, no lo tiene, y cuando se inaugura el edificio se hace una gran exposición industrial que ocupaba 3 niveles del edificio y fue visitada por muchísima gente, por muchísimas escuelas también. Y nosotros en el libro le hacemos una recreación de un paseo por la exposición en ojos de un niño, y basados en el programa oficial que está en la Biblioteca Nacional, y donde te dice cada lugar lo que había, qué empresa había, qué productos tenía. Está muy interesante eso. Y bueno, es un poco recrear la historia del edificio y la historia también un poco de la ciudad en estos 80 años de vida, porque hay cosas más viejas y cosas más nuevas que tratamos de reconstruir y recrear a partir del libro. También, por ejemplo, todos los negocios que hubo acá en la pasiva y en la planta baja, que fueron muchísimos, y mucha información que nos quedó y que ahora estamos también recuperando y sabiendo más cosas que, bueno, de alguna forma le daremos después. Una de las tantas historias que contabas mientras la visita guiada de ese fantasma. Contanos de cero la historia del fantasma. ¿En qué consiste el fantasma? Yo conté la historia del fantasma, que es una de las más pedidas. Yo a veces me olvido y en las visitas la gente siempre, alguien me dice, ¿y la historia del fantasma? Yo ya te la voy a contar. O se la voy a contar de cero. ¿Qué pasa? El fantasma, acá parece que hay un fantasma y que está en el 7º piso. El ascensor muchas veces cuando llega al piso 7 se para, se abre, no sale nadie, se cierra, continúa su viaje. Y la gente dice que ese fantasma que está ahí, que lo tomó, que se bajó, que subió. Ahora, ¿quién era el fantasma? Eran 3 hermanos Salvo los que construyeron el edificio: José, Ángel y Lorenzo. Ángel falleció antes de inaugurarse el edificio. Y José, ese parece que es el fantasma, que le llaman Don Pedro, no sabemos por qué, pues llamaba José. La cuestión que José tenía una hija con cierto retardo mental. Y había un dandy de la época que vivía, era vecino de ellos, vivía cerca del Paso Molino, que empezó a seducir a la hija de José Salvo para casarse con ella y gastarle la fortuna a su suegro. Bueno, dicho y hecho, lo hizo, se casó con la hija de Salvo. La familia lo odiaba, pues sabían que era por eso que se casaban. Y después que se casó le gastó toda la fortuna, mucha parte de la fortuna, gran parte de la fortuna. Él era amigo de Gardel, se llamaba Ricardo Bonapelch. Era amigo de Gardel, cuando venía Gardel siempre andaba con Bonapelch. Era parecido físicamente incluso, andaba siempre con el sombrero, el traje. Le regaló una casa a Gardel con la plata de su esposa. Y bueno, y resulta que, no contento con eso, parece que lo manda a matar a su suegro para acceder a toda la fortuna. Como todos los sábados, bueno, Salvo iba al cine Alcázar, que era un cine que estaba por el Paso Molino, cerca de su casa, ahí por el viaducto. Todos los sábados iba al cine. Entonces parece que un día Bonapelch, su yerno, le dijo al chofer, llamado Artigas Guichón, dijo, bueno, el sábado que viene, cuando Salvo salga del cine, lo atropellás. Yo después te voy a pagar un dinero porque lo mates y después te saco de la cárcel. El chofer fue y lo asesinó. A los 2 días murió Salvo. ¿Y qué pasó? Fue a la cárcel el chofer. Como nunca lo terminaba de sacar Bonapelch, al final el chofer habló y dijo, en realidad el que me mandó fue Bonapelch.
lo que todo el mundo suponía. Y fue preso, Bonapelch, terminó sus días casi en la cárcel, pues salió muy enfermo y falleció. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que el fantasma es José Salvo, esa persona asesinada por su yerno. Ahora, la aparición más famosa del fantasma, y esa es la parte más que a la gente le gusta más, fue en el episodio 7, por supuesto, hace unos años. Había un muchacho que vivía acá, que tenía unos cuantos apartamentos acá en el Paraíso Salvo, se llamaba Ismael, y él lo había visto al fantasma varias veces, y tenía un apartamento en el piso 7. Y un día un día por mes le traían el dinero de los alquileres. Cuando iba a entrar a su apartamento para esperar que le trajeran el dinero, en estos pasillos medio oscuros y largos del Paraíso Salvo, sintió un cuchillo en su nuca que decía, dame toda la plata. Se dio vuelta y dijo, no tengo el dinero. Le dijo, sí, dame toda la plata, yo sé que hoy te traen toda la plata de los alquileres. Dijo, bueno, no me la trajeron todavía, vamos a pasar. Y bueno, cuando me la traigan te doy la plata. El ladrón siempre amenazando. Se sentaron, esperaron unos minutos y al ratito siente un ruido en la puerta. Entonces el ladrón enseguida le dice, bueno, mira, acá está el que te trae la plata. Se para y va hacia la puerta. Cuando abre la puerta, en la puerta hay un señor, todo vestido de negro, con un bombín, con un sombrero bombín como Chaplin, y un paraguas negro. Entonces el ladrón se abalanza de él y le dice, dame la plata, yo sé que me trae la plata a Ismael, no sé qué. Y Ismael le dice, no, este no es el que trae la plata. Este es el fantasma del piso 7. Con eso el ladrón se pegó un susto de novela, salió corriendo, se olvidó de robar. Y yo por eso siempre les digo, cuando les cuento la historia, el fantasma es bueno. Así que si lo cruzamos por el camino en el recorrido de la visita, no se preocupen que no pasa nada. Esa es la historia del fantasma. Supuestamente, según el mito, se para el ascensor entonces en el 7º piso. Muchas veces para en el 7º piso y no se sabe por qué. Hay mucha gente que lo ha visto. Además de este muchacho Ismael y del ladrón, hay mucha gente que lo ha visto, que dice que lo ve. Pero bueno, incluso en el entrepiso ahora hay unas cámaras de seguridad y parece que los 29, que es la fecha de la muerte de José Salvo, a veces se ha visto alguna cosa media rara. Pero bueno, eso es... Hay una foto incluso del fantasma, una foto de esta parte de acá, donde está el banner ahora. Antes había algunas plantas ahí, por ahí, y hay una foto que se ve como una figura en la pared blanca, que dicen que es el fantasma. Son cosas son historias que capaz que es cierto, yo nunca me lo crucé, pero eso quiere decir en cualquier momento vaya por ahí y me aparezca Don Pedro. La gente se va con ese debe de verlo, ¿no? Muchas veces. Muchas veces la gente me dice, ¿no vamos a parar en el piso 7? Yo digo, no, porque sale fantasma y se asusta a todo el mundo. No, lo que pasa es que por el trasiego de los ascensores nosotros no vamos al piso 7, vamos al 10 y ahí por escalera vamos al 11, que es la terraza. Pero sería medio peligroso ir al 7 de todo el mundo. Por las dudas tampoco lo vamos a tentar al fantasma que aparezca ahí.